Buenos días, mi nombre es Leones Aguilar, estudiante de diseño gráfico en el Instituto Politécnico Antonio José de Sucre. Hoy les vengo a hablar sobre una de mis materias, que es Historia del Arte, que vamos a buscar un tema de el arte y las técnicas y contexto del arte en el siglo XV y siglo XVI, ¿ok? Para empezar, empezamos con qué es el arte. El arte es una creatividad creada por los seres humanos y apreciadas las obras artísticas por los sentidos, ¿ok? El arte tiene diversas definiciones y es muy polémico, ya que es subjetivo, ¿ok? Desde pensadores, críticos, filósofos, artistas, tienen una perspectiva y opinión distinta sobre la definición de qué es el arte. Pero si algo tenemos muy en claro que el objetivo del arte es imitar o representar la naturaleza y la realidad en sí mediante pensamientos, emociones y la percepción de cada individuo. El arte también aboca y asocia los cambios de sociedad, este, la educación, la política y la moral, ¿ok? El origen del arte. ¿Qué podemos decir sobre el origen del arte? O sea, data desde la época de la Edad de Piedra hasta la Edad de los metales, donde se encontraron las primeras obras de arte en las paredes de las cuevas, estas creadas con pigmentos naturales, ¿ok? Las características del arte. ¿Qué podemos decir sobre las características del arte? Es que el arte es dinámico, es subjetivo, es universal, es un medio de expresión, es una actividad creativa y es multidisciplinario. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el arte es dinámico, porque está en constante transformación mediante pasan las culturas. ¿Ok? ¿Por qué es subjetivo? Porque desde el creador hasta los ojos del espectador tiene una perspectiva y punto de vista distinto a qué expresa, qué mensaje comunica dicho arte y qué emociones transmite hacia el usuario. ¿Ok? Por eso el arte es muy subjetivo. Universal. ¿Por qué el arte es universal? Porque de todas las culturas del mundo siempre va a estar presente el arte, ya que el ser humano va a buscar un método del cual poder crear algo muy creativo donde pueda transmitir un mensaje, o sea, comunicar un mensaje. Porque es un método de expresión. Porque el arte es un medio de expresión. Porque los seres humanos están en constante evolución y en constante proceso creativo y necesitan un medio donde el poder crear, plasmar sus pensamientos, emociones, para poder comunicar un mensaje que influya y sea significativo en la sociedad en general. Porque es un medio creativo, porque es una actividad creativa, porque porque cada individuo pone su potencial y habilidades para poder crear algo significativo, ¿ok? Para diversas culturas. Porque es multidisciplinario. El arte es multidisciplinario porque existen varios métodos y herramientas para poder comunicar un mensaje de manera eficaz. Ya sea el sonido, la escritura, el sonido, la escritura, el dibujo, la actuación y los soportes visuales. ¿Ok? ¿Qué podemos decir sobre las disciplinas artísticas? Existen cuatro campos de disciplinas artísticas: las artes visuales, las artes escénicas, las artes musicales y las artes literarias. Las artes visuales van desde la pintura, arquitectura, escultura, fotografía, videoarte, instalación, entre otras, muchas más. Las artes escénicas abarcan desde desde el teatro. Las artes escénicas abarcan desde el teatro, la danza, la música, el performance y la historia. Las artes musicales, valga la redundancia, abarca el campo de la música y el canto. Las artes literarias abarca lo que es el drama, la poesía y el drama, la poesía y qué más, y la narrativa. ¿Por qué el arte es importante? El arte es importante porque es un canal creativo para poder comunicar un mensaje, ¿ok? Desde el pensamiento, emociones y perspectiva de cada individuo.
Esto se basa mediante las distintas disciplinas artísticas, ¿ok? Porque el arte es un medio de cambio. Un medio de cambio porque cada cosa que se haga creativo, que se haga de manera creativa de cada usuario para representar un mensaje, va a influir en la sociedad y cultura en general, por decirlo así. Por eso es importante, porque el arte está integrado a nosotros. Mientras que nosotros estamos en constante evolución, el arte se va acoplando a nuestro cambio creativo, ¿ok? Para poder conocer e interactuar con la sociedad y conocer el mundo que nos rodea. ¿Qué podemos decir del arte en el contexto social del siglo XV y siglo XVI? En esta época, el arte tuvo un desarrollo evolutivo, más que todo en Europa, por la época del Renacimiento, ya que se estudiaron varias técnicas artísticas que le dieron un antes y un después al arte, a los artistas creativos, ¿ok? Estas fueron la técnica del óleo, o sea, estas fueron la pintura en óleo, la perspectiva lineal, el estudio del cuerpo humano y la arquitectura renacentista. ¿Por qué la pintura en óleo? Porque la misma nos permitía encontrar una gama de colores donde se le podía dar significado a las distintas obras realizadas, ¿ok? Y se podía superponer capa por capa para poder crear ese efecto de luminosidad y sombras delicadas. ¿Por qué la perspectiva lineal? Porque los artistas creativos en esa época pudieron crear un espacio tridimensional donde pudiera tener un impacto visual ante el espectador, ¿ok? Para que pudieran las obras tener una profundidad y distancia entre cada elemento que ellos hacían en sus dichas obras. ¿Por qué el estudio del cuerpo humano? Porque gracias al estudio anatómico del cuerpo humano se pudieron hacer obras más realistas con mayor significado en la sociedad y que representaran los valores y costumbres de esa época y que quedaran marcadas en la historia. ¿Por qué la arquitectura renacentista? Porque se enfocaron e inspiraron en elementos de la arquitectura clásica para poder dar un significado y valor más a sus obras. Ok, ¿qué podemos decir sobre el contexto social del siglo XV y siglo XVI con respecto al arte? Esto fue un paso, esto se dio gracias al mecenazgo de la nobleza y a muchos usuarios adinerados que contribuyeron en parte a esto, para que las obras de arte pudieran quedar marcadas durante la historia. Hasta hoy en día se conservan obras de arte desde el siglo XV y siglo XVI que son estudiadas por las distintas disciplinas artísticas actuales hoy en día, ¿ok? Existentes. En resumen, el arte en el concepto social del siglo XV y siglo XVI fue un paso de desarrollo y evolución mediante las técnicas artísticas aprendidas en esa época que dieron mediante las técnicas aprendidas en esa época y el patrocinio del mecenazgo de la nobleza, ya que ambas cosas dieron un impacto en el arte de aquella época y hasta hoy en día se aprecian y se mantienen dichos aspectos de aquella época. Por eso fue muy importante, ya que marcó un antes y un después en la historia con respecto al arte y sus obras artísticas. Bueno, esto fue todo por hoy. Gracias por su atención. Espero que les haya gustado. Y bueno, damos finalización al arte y las técnicas y desarrollo en lo social del siglo XV y siglo XVI con respecto al arte.